Biografías de grandes seres encarnados. Miquel Vives y Vives. En el año 1842 nació en Barcelona el que fue en vida, y aún sigue siéndolo, el apóstol del bien, Miquel Vives y Vives. Miquel vivió su niñez marcado por el dolor. Cuando contaba solo 2 años, falleció su madre, y huérfano de padre a los 11, quedando al cuidado de su hermano Augusto en Sabadell. Con 14 años empezó a cultivar la música con gran aprovechamiento, formando con niños varias sociedades corales. Por su corta edad, las piezas musicales que escribía llamaron vivamente la atención a personas influyentes de la época, los que se interesaron mucho por el joven músico, queriéndole llevar al monasterio de Montserrat para que formase parte de su escolanía. En el 1868, a los 26 años, contrajo matrimonio, siendo este feliz acontecimiento el desencadenante de la mayor crisis que debió de sufrir, ya que en plena luna de miel desencarnó de forma repentina la mujer que había elegido como compañera. Este suceso llevó a Miquel a una gran depresión, la que desencadenó una grave enfermedad, la cual le mantuvo en la más absoluta inactividad durante 5 años, no alterándose solamente su salud psíquica, sino también la física, resultando que en plena juventud se encontró con un organismo débil y enfermizo. Durante estos años fue cuidado por la familia de su esposa, lo que le llevó a trasladarse a Tarrasa al hacerlo sus cuñados. Él mismo describió con estas palabras en su libro su situación en aquella etapa de su vida, compartiendo lo que le ayudó a salir de aquella deplorable situación. En el año 1871, cuando tan solo hacía medio año que vivía en Tarrasa, fui a visitar a mi hermano en Sabadell. Aquel día, él me habló del espiritismo. En el primer momento me pareció algo muy fuera de lugar, pero como me hablaba de ello con tanta formalidad, sabiendo lo recto y serio que era en todos los asuntos de su vida, comprendí enseguida que había algo de verdad en lo que me contaba. Le pedí algunas explicaciones y él, como respuesta, me entregó las obras de Allan Kardec. Tan solo al leer las primeras páginas no tardé en comprender que aquello era grande, descubriendo en lo escrito que yo, que ya había renunciado a todo, que todo es vida, progreso. Caí admirado ante tanta grandeza, haciéndome el propósito de ser espiritista de verdad, estudiar el espiritismo y emplear todas mis fuerzas para propagar una doctrina que me había dado de nuevo la vida y me había enseñado de una manera tan clara la grandeza de Dios. Dios mío, ¿qué era yo antes de ser espiritista? Un ser olvidado, incapaz de todo. Al estudiar la filosofía del espiritismo en las obras de Kardec, Miquel encontró la razón de sus sufrimientos y de los dolores de la humanidad. La doctrina de la reencarnación y de la ley de causa y efecto penetró en su mente y en su corazón, restituyéndole la fe y la esperanza perdida, desterrando la visión de que la vida era como una cadena de injustos acontecimientos, entendiéndola a partir de entonces
como un camino de progreso permanente, donde cada uno recoge el fruto de sus acciones pasadas y donde nunca hay fin ni última oportunidad. Nada muere, solo el cuerpo, llegado su momento, se disgrega, pero el alma, el espíritu, permanece, vive por encima de la materia y vuelve a encarnar para seguir su aprendizaje, su infinita evolución. Entender que Dios es misericordia, que sus leyes son justas, que la verdad no es inescrutable, más que para los que se obstinan en permanecer en sus posiciones rígidas e inmovilistas, o para los que piensan que todo gira en torno suyo, hizo eco en Miquel Vives, revitalizándole y devolviéndole las ganas de vivir y luchar. Entonces entendía el origen de su enfermedad y la desgarradora desesperación que le atormentaba, encontrando una explicación lógica y razonada a la muerte. Pasados unos años, estando ya plenamente recuperado, siguió el consejo de unos amigos y contrajo matrimonio en segundas nupcias con una señora que compartía sus mismas creencias. Poco después, comenzó a reunir en su casa a varios amigos que simpatizaban con sus ideas. Enseguida empezaron a celebrar reuniones de estudio y sesiones mediúmnicas en las que fue aflorando su mediumidad, fundando en el 1872 el primer centro espiritista de España, al que llamaron Fraternidad Humana, en el que fue presidente durante 30 años, en los que escribió: no soy escritor, pero sí soy medium. Así es que nunca podré tener la pretensión de haber hecho nada bueno por mí solo, sino que si alguna cosa sale de mi pluma y merece la aprobación de mis hermanos, será y es de los buenos espíritus que me asisten. Todo cuanto se note y se haya notado de deficiente en mis escritos es obra de mi inteligencia. Amalia Domingo Soler participaba a menudo en las reuniones de Tarrasa, así como Vives asistía a las del centro La Buena Nueva de Gracia. Durante 10 años, Miquel Vives pudo demostrar el poder de la espiritualidad como medium parlante semi-inconsciente, no dejando ni una sola reunión de recibir alguna comunicación, gozando durante todo este tiempo de una salud muy regular. Después de este tiempo, tuvo de dejar la mediumnidad durante unos 4 meses, a causa de una dolencia que le impidió asistir a las reuniones espiritistas. Este fue el único periodo que hubo de dejar de concurrir en los 32 años de espiritista, donde ejerció tanto como medium como de director de sesiones. Miquel Vives siempre fue amante del estudio. Incluso durante su enfermedad no dejó de dedicarse a ello, en los intervalos que sus sufrimientos le permitían. Gracias a ello, y por haber estudiado sobre los tratados de homeopatía del médico alemán Hahnemann, pudo realizar curas. Nunca se atribuyó el mérito de tales curaciones. Siempre decía que si él curaba era por la intervención de los espíritus que le asistían, ya que en sí mismo no ostentaba los conocimientos necesarios para obtener tan positivos resultados. Fue tal la protección que le envolvía que muchas veces los enfermos se restablecían antes de tomar los medicamentos. Estas curaciones resultaban inexplicables para los que solo veían en el hombre un compuesto de células y elementos bioquímicos.
los que ante su incapacidad para comprender optaron por el camino de desacreditar el trabajo de Miquel, ya que aquel joven sin titulación no podía de ninguna forma obtener éxitos donde ellos recogían fracasos. En poco tiempo, Miquel se convirtió en el blanco de las críticas de muchos médicos y de los elementos más inmovilistas de la ciudad, que no le perdonaban su sencillez y modestia frente a la ostentación de que ellos hacían gala. A la par que hacía este trabajo sanador, nunca dejó de difundir el espiritismo, lo que ayudó a que se manifestasen odios implacables contra él. Miquel Vives no tan solo encontró en el espiritismo una filosofía capaz de responder a todas sus preguntas, halló, y esto fue más importante para él, un camino que seguir para su desarrollo espiritual. Él, como nadie, supo intuir la enseñanza de su admirado Allan Kardec cuando dijo: el espiritismo tiene por objeto esencial el perfeccionamiento moral del hombre. Su vida fue un ejemplo constante de abnegación y benevolencia. Su caridad hacia los más necesitados era de todos conocida en su ciudad. Periódicamente reunía a los pobres y mendigos y les daba de comer en su propia casa. Incluso el día en que contrajo matrimonio su hija Micaela, llevó junto a sus familiares y amigos a un buen número de personas indigentes, a los que quería como verdaderos compañeros de peregrinación. Vosotros, ancianos mendigos, decía, sois para mí libros preciosos que encerráis interesantísimas historias, y debo aprender de vosotros la humildad para sufrir y la fe para esperar. En 1882, de repentina enfermedad, desencarnó su hijo de 9 años. De nuevo, sintió el desaliento y la desesperación de años atrás, pero esta vez pudo poner a tales sentimientos sus profundas convicciones. Ya había adquirido la certeza de que la muerte solo es un cambio de morada, un regreso al mundo de los espíritus, mas nunca el cese de la vida. Solo hay evolución continua y permanente. No tan solo había obtenido estos conocimientos por la vía racional, sino por la experiencia. El desarrollo de su mediumnidad le permitía percibir estados y vivencias desconocidas para la mayoría de los humanos. Miquel Vives desarrolló una intensa actividad social. Tenía la convicción de que las pruebas que aporta el espiritismo respecto a la realidad de la vida y la moral que se deduce de estas pruebas constituyen la base de una transformación en la sociedad. En sus escritos y discursos exhortaba a acudir ante todos los gobiernos para instaurar cátedras donde impartir la filosofía espiritista en todos los centros universitarios. Instaba a propagar la ciencia del espíritu en los talleres, en los centros industriales, hasta en las buhardillas de los pobres. En el orden político y judicial, pensaba que los legisladores de las generaciones futuras deberían llevar al ejercicio de sus funciones el sello de los principios espiritistas. Demostró una indudable visión de futuro cuando dijo: es también deber de los tiempos la institución permanente de un tribunal de arbitraje internacional para la solución de conflictos de nación a nación y la gradual abolición de los ejércitos permanentes y
de las fronteras políticas. Miquel Vives participó activamente en la divulgación del espiritismo a través de distintos medios, como los periodísticos y los federativos. En 1882 fundó la Federación Espiritista del Vallès, que agrupaba asociaciones y centros espiritistas de la comarca, surgiendo más tarde de ella la Federación Catalana, siendo órgano de esta misma la antigua Revista de Estudios Psicológicos de Barcelona, hasta que se creó el Boletín de la Federación. Desde 1885 hasta 1889 dirigió el Faro Espiritista, que fue el órgano de la Federación. Como miembro de la Federación Espiritista del Vallès, participó activamente en los congresos internacionales de espiritismo celebrados en 1888 en Barcelona, formando parte de la comisión organizadora, siendo vicepresidente del mismo. A este congreso asistieron representantes de sociedades espiritistas de Francia, Italia, Estados Unidos, Sudamérica y Bélgica. En 1889 asistió Miquel, junto con otros destacados espiritistas españoles, al Congreso de París, en el que, además de las delegaciones europeas y americanas, asistieron otras de India, Egipto e incluso Australia, celebrándose este mismo año otro congreso en Madrid. Tras estos acontecimientos, su salud se volvió a quebrantar, aunque no dejó que decreciera su actividad, siguiendo participando activamente en actos y conferencias. Su energía, sus ideas, su fuerza de voluntad no provenían de su débil organismo. Él podía sobreponerse a su cuerpo y manifestar las fuerzas que le provenían del alma. Esta era su fuerza, una fuerza que cautivaba a cuantos le escuchaban. Sin embargo, sus discursos tenían un matiz diferente. Este hecho fue observado por un periodista admirador suyo, que lo describió así: observé un verdadero fenómeno en sus discursos. Estos no tenían aquel sabor especial, aquel dulcisísimo sentimiento que le hacían dueño del auditorio, llevando a sus oyentes hasta las puertas de las celestes ciudades, donde los justos reciben el premio de sus buenas obras. Sus discursos tienen más verdades que palabras, pero esas mismas verdades tienen un sabor amargo. La realidad de la vida le impresiona tan dolorosamente que el médium, protegido por elevados espíritus, se contagia con el realismo humano. Miquel Vives y Vives, el día 23 de enero de 1906, abandonó este mundo, recibiendo una entrañable despedida del pueblo que le quería de verdad. Una multitud de personas se extendía alrededor de la comitiva fúnebre. Fueron muchas las fábricas y talleres de Tarrasa que cerraron sus puertas para permitir a sus empleados dar el último adiós a un hombre al que habían admirado por sus innegables virtudes. Detrás del coche fúnebre iba una banda de música. La comitiva hacía un cordón compacto de más de 5.000 personas. El cementerio civil, el camino de acceso y los altos de las tapias se hallaban invadidos, no pudiendo entrar el cadáver en más de una hora. Esta fue la despedida que le dieron sus conciudadanos a un hombre, a un médium, a un espiritista que fue conocido con el sobrenombre de el apóstol del bien.